Bueno, pues entonces se acabó el tiempo de todos, te sobró un segundo, pero vamos a pasar al segundo tema entonces, que como ustedes saben es combate a monopolios, ¿sí? Para este tema se realizó otro sorteo previo y el primer turno lo tiene Andrés Manuel López Obrador, el segundo turno lo tiene Josefina Vázquez Mota, el tercer turno lo tiene Enrique Peña Nieto, y en ausencia, y el cuarto turno Gabriel Cuadri de la Torre. Bien, ya practicamos en el pasado, el turno pasado, esperemos que en vamos a ver que administren mucho mejor el tiempo. Venga, comenzamos entonces con Josefina Vázquez Mota. Perdón, comenzamos con Andrés Manuel López Obrador, ya te quería quitar el turno. Hasta 5 minutos para hablar, combate a monopolios. Quiero iniciar reafirmando mi carácter de hombre libre. He hecho de mi vida pública una línea recta. Pueden decir de mí, mis adversarios, lo que quieran, pero nunca van a poder decir de que soy incongruente y mucho menos de que soy corrupto. Nunca me ha interesado el dinero. No, ese es mi propósito en la vida. También considero que no todo el que tiene es malvado. Es por eso que voy a gobernar para todos, no como sucede en la actualidad, que solo se gobierna para el 1% de los mexicanos. Y se gobierna fundamentalmente para los de arriba. Y ese grupo es el que aplica las prácticas monopólicas en todo, en la televisión, en la telefonía, en el cemento, en los alimentos, en el manejo bancario, en todo. Existen los monopolios protegidos desde arriba. Y esto afecta mucho a los mexicanos, a los consumidores y a los empresarios y a los comerciantes, porque se tienen que pagar precios exagerados por bienes y servicios. Al terminarse los monopolios, al no permitirse las prácticas monopólicas, que es mi propósito, con competencia, los mexicanos van a poder ahorrar hasta el 10% de sus ingresos. Mi propuesta es no permitir los monopolios, que se cumpla lo que establece la Constitución. Cuando se habla del proyecto de nación, tendríamos que pensar que está en la Constitución. Lo que pasa es que la Constitución es letra muerta. Nosotros vamos a llevar a la práctica lo que establece el mandato constitucional. Gracias, Andrés Manuel. Tiene el turno entonces Josefina Vázquez Mota. Sí, por supuesto, no puedo más que coincidir, ya lo dije hace unos minutos, que las prácticas monopólicas siempre limitan la libertad de ustedes, los ciudadanos. Pero yo quiero hablar de que los monopolios u oligopolios no solamente los tenemos en el sector privado, los tenemos también en el sector público, y he escuchado por lo menos muy poco a este respecto sobre el candidato del PRD. Quiero hacer una propuesta muy concreta, por ejemplo, en Petróleos Mexicanos. Primero, porque Pemex o el petróleo ya no seguirá siendo la fuente más importante de financiamiento de la hacienda pública. En segundo lugar, porque Pemex merece que tengamos inversión privada complementaria a la inversión pública, que no significa perder bajo ninguna manera la rectoría del Estado ni el manejo del Consejo de Administración. Lo que significa es que ustedes, jóvenes, mujeres, hombres que me están escuchando, puedan tener una oferta mucho más amplia de productos, mucho más amplias de servicio, e incluso los trabajadores de Pemex tener mejores condiciones. No estamos pudiendo aprovechar los bajos precios del gas y hoy tenemos nuevas reservas de un gas
que si lo hacemos bien y hacemos lo correcto, le va a dar a México crecimiento económico y a ustedes empleo y mejores ingresos, que es el gas de Lutitas. Por lo tanto, yo estoy del lado también de abrir estos monopolios y hacerlos para todos los mexicanos y no solamente para unos cuantos. Gracias, Josefina Vázquez Mota. Tiene el turno Gabriel Cuadri de la Torre. Bueno, como todos sabemos, la competencia es esencial para lograr la eficiencia productiva, la eficiencia en la asignación de recursos. Y bueno, yo celebro que estemos de acuerdo, los tres candidatos presentes, en el tema de la competencia y en el combate a los monopolios. Me llama la atención que esta, digamos, aceptación de la competencia o promoción de la competencia y posición antimonopólica general no se aplique, especialmente desde la izquierda mexicana, en lo que respecta a la energía, al petróleo. Yo no entiendo por qué México debe aceptar que exista un monopolio en materia petrolera, porque México no debe de permitir la competencia en materia petrolera, como lo hacen prácticamente todos los países avanzados en esta materia. Por eso yo he propuesto desde el inicio que se abra el sector petrolero a la competencia, que se modifique para ello la Constitución, el artículo 27 y el artículo 28, para que Pemex sea una empresa competitiva, que se enfrente, que mejore, compitiendo con las mejores empresas del mundo en México, que tengamos de esta forma empresas competitivas que exploren más, que generen, que produzcan más petróleo, que contribuyan de esta forma a generar más regalías, más derechos, más impuestos al Estado mexicano para poder financiar un fondo, digamos, de inversión a largo plazo, un fondo soberano o infraestructura esencial para el desarrollo del país. Las virtudes de la competencia también se dan en el sector energético y México no puede aceptar monopolios ni en petróleo ni en electricidad. Gracias, Gabriel Cuadri. Pedido el turno Andrés Manuel López Obrador. Mire, yo creo que es muy claro que son proyectos distintos, sobre todo en este tema, ¿no? Incluso es muy parecido lo que propone Peña Nieto. Fueron a decir a Estados Unidos que la primera acción de gobierno de Peña Nieto iba a ser la privatización del petróleo. Yo no coincido con eso. ¿Sí? Primero porque la Constitución es muy clara en el artículo 27. El petróleo no es del gobierno, el petróleo es de la nación, es del pueblo. Segundo, porque lo que hay detrás es la ambición del mismo grupo que se ha venido quedando con todos los bienes de la nación y del pueblo, y ahora andan sopiloteando, para decirlo con mucha claridad, y se quieren quedar con el petróleo. Pero también hay razones de tipo técnico. Pemex, aún con la corrupción que hay en esa empresa, de las más corruptas del mundo, aporta $1 billón al año a la hacienda pública. De cada peso del presupuesto nacional, 35, 40 centavos provienen de los ingresos petroleros. Si se entrega la renta petrolera, ¿de dónde se va a tener presupuesto público? Me pueden decir, las empresas privadas van a pagar impuestos. No pagan las grandes empresas impuestos en México. Las 10 grandes empresas, las 10 grandes corporaciones de México que tienen ingresos similares a Pemex, pagan 15 veces menos de impuesto que Pemex. Entonces, ¿qué cosa es lo que quieren? ¿Terminar de destruir al país? Nosotros estamos planteando modernizar a Pemex, terminar con la corrupción de Pemex, pero no vender Pemex. No dicen, porque se utiliza mucho el eufemismo, es decir, nadie plantea la privatización, es abrir a la inversión privada. Al final de cuentas es privatizar. Nosotros ya no queremos más privatizaciones porque están destruyendo al país. Se acabó tu tiempo, Andrés Manuel. Gracias. Gabriel Cuadri, perdón. La competencia y la inversión privada no implican que la nación pierda la soberanía sobre los hidrocarburos. De hecho, yo he planteado que la Comisión Nacional de Hidrocarburos sea quien administre la riqueza petrolera del país en nombre de la nación y que las empresas compitan entre sí para obtener la mayor productividad y la mayor producción
en México. Y la verdad, la renta petrolera se va a mantener, Andrés Manuel. Yo no veo razón por la cual la vamos a perder. Vamos a tener más renta petrolera porque se va a producir más petróleo y el Estado va a aplicar una fuerte regalía a las empresas productoras de hidrocarburos en el país. Tú mismo comentaste el ejemplo de Petrobras, el cual, digamos, alabaste. ¿Por qué no permitir que en México ocurra lo mismo? Que Pemex sea como Petrobras, que compita, que tenga inversión privada, que coloque su capital en la Bolsa Mexicana de Valores. Petrobras es un éxito y tenemos que seguir los ejemplos, las cosas buenas que se han hecho en otros países latinoamericanos. Ahora, la corrupción también es un, digamos, síndrome institucional. No solamente se combate con la voluntad personal, se combate alineando los incentivos de manera adecuada. Y los monopolios de gobierno en todo el mundo tienden a ser corruptos, opacos, a explotar a los consumidores y ya no ser eficientes. Por eso es fundamental acabar con los monopolios en materia de petróleo, lo cual redundará en beneficio de la nación, mayores empleos, mayores ingresos, más inversión privada, más crecimiento económico y mayores oportunidades de bienestar para los mexicanos. Josefina Vázquez Mota. Por supuesto, yo no estoy hablando de privatizar Pemex. Lo que estoy hablando, queridos jóvenes, es de tener una industria petrolera moderna como la que ustedes y México necesita. Estamos hablando de las reformas que México requiere. Es claro que el candidato del PRD no quiere las reformas. Yo sí quiero las reformas y se los quiero decir directamente porque a eso hemos venido a este debate. Un México sin reformas es un México que no les va a dar ni los empleos ni los ingresos que ustedes merecen y necesitan. Y le quiero decir a los trabajadores de Pemex, modernizar Pemex les va a dar mejores ingresos a ustedes, pero le va a quitar privilegios a los caciques que hoy tenemos en los sindicatos. Les pregunto a ustedes, trabajadores de Pemex, ¿qué sienten cuando la hija del líder petrolero pasea a sus mascotas por todo el mundo con jet privado y yates de lujo con las cuotas que ustedes les pagan? Si Petrobras en Brasil está financiando política social, política educativa, ¿por qué tener a Pemex de rodillas? No, me parece que aquí nos están mintiendo. Ni estamos hablando de privatizar, estamos hablando de modernizar y que México sea un mejor país. Un país sin reformas es un país condenado a la mediocridad. Yo sí estoy del lado de esta reforma energética que salvaguarda los derechos de los trabajadores, que quita los cacicazgos que tanto lastiman a costa de las cuotas de los trabajadores. No podemos condenar a México a una industria petrolera que tiene una gran potencialidad y que no la está aprovechando. Nada tiene que ver con la privatización. Gracias, Josefina. Gabriel Cuadri. Sí, yo le pediría a Josefina que nos aclarara cuál es su visión o su idea del combate a los monopolios en energía, porque a mí no me queda claro, Josefina, si estás a favor de que siga habiendo un monopolio público del gobierno o haya competencia en el sector de hidrocarburos. Creo que vale la pena aclararlo por las razones que ya hemos comentado. Ahora, mi posición antimonopólica también se extiende al sector de electricidad. México no merece y no tiene por qué tener un monopolio en el servicio público de electricidad. La competencia también sería buena en este sector. Ahí sí, esa sería una forma de abaratar las tarifas, de darle transparencia a los costos y a los precios. Los monopolios son opacos en la formación de precios y sobre todo, como yo lo he planteado, promover la energía renovable a partir de la competencia. México puede ser una potencia en materia eólica, en materia solar, en materia geotérmica, si permitimos y alentamos la inversión privada a través de un esquema de feed-in tariffs, competencia más primas por kilowatt hora producido en el sector eléctrico. Gracias, Gabriel Cuadri. Josefina. Creo que he sido clarísima al decir que se tiene que abrir la inversión privada complementaria de la inversión que hoy tiene Petróleos Mexicanos. Y el otro camino que se está planteando por el candidato del PRD es un camino de deuda, porque bajar los precios por decreto o por voluntad ya lo hemos vivido antes en México. Eso nos lleva al caos, eso nos lleva a la deuda, eso nos lleva a las crisis económicas, eso nos lleva a perder lo que hemos logrado con tanto esfuerzo. Ya hemos vivido ese México donde se acaban los créditos a la vivienda, donde se acaban los créditos a los automóviles, donde los niños tienen que salirse de la escuela y se pierden las propiedades. Si las cuentas no salen, el único camino se llama deuda. Y hoy tenemos una estabilidad y debemos volver a crecer. La estabilidad no es un fin en sí mismo. De esto seguramente podremos seguir conversando, pero mi posición es clarísima.
tenemos que abrir la competencia y tenemos que permitir a ustedes, los ciudadanos, ejercer el poder que solo da la competencia. Gracias, Josefina. Bueno, yo celebro que Josefina esté a favor de la competencia en el sector petrolero y, por otro lado, ilustrar lo que significa un monopolio. Pemex Refinación perdió el año pasado más de 260,000 millones de pesos. Un monopolio no tiene estímulos para ser eficiente y eso es lo que ocurre cuando tenemos monopolios de gobierno. Gracias, Gabriel. Josefina. Bueno, hoy quiero reiterar a todos ustedes que por eso la competencia debe llegar en todas las agendas. Déjenme solamente darles un dato. El 40% de las familias más pobres dedica el 30% de su ingreso a adquirir bienes de mercados de muy baja competencia. Si esto se terminase, la pobreza bajaría aún más. Cuando fui secretaria de Desarrollo Social, 9 millones de mexicanos superaron la pobreza extrema. Yo ya he transitado este camino y por eso tenemos que seguir adelante. Gracias, Josefina. Se terminó tu tiempo. Gabriel Cuadri. Para terminar, un tema, digamos, asociado al de los monopolios, el gobierno federal gasta más en subsidiar los combustibles fósiles que en educación. Este año lo va a hacer y eso no es aceptable, es una aberración. Gasta 6 veces más en subsidiar combustibles fósiles que en combatir la pobreza. Eso no lo podemos aceptar los mexicanos. Por eso es fundamental desmantelar, desaparecer los subsidios a los combustibles fósiles.